Muy buenas tardes con todos ustedes, queridos amigos, amigas. Qué placer compartir nuevamente un programa de Galería de Palabras a través de este medio de YouTube y de Facebook Live. Estamos empezando nuestro segundo programa y nos es grato presentarles a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Aguilar. Él es médico, es psiquiatra y el doctor Aguilar pues va a conversar con nosotros sobre un asunto bastante complicado que estamos viviendo hoy por hoy aquí en el Ecuador y en todo el mundo y que se ha hecho viral. Es el tema de la abogada María Belén Bernal. Ella fue asesinada, se considera un femicidio aparentemente por su pareja, por su esposo. En este sentido, nosotros queremos manifestar también que desde el 1 de enero de 2022 al 3 de septiembre de este año, se han presentado 208 casos de femicidio. Son muertes que tienen que ver con el tema de género. Doctor Aguilar, Enrique Aguilar, psiquiatra, está con nosotros precisamente para que nosotros podamos saber cuáles son las condiciones psicológicas, las condiciones mentales de una persona para llegar a este tipo de acciones inhumanas como son los femicidios, como son las matanzas, como son los crímenes. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Irina. Muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que primero debiéramos hablar un poco qué significa la violencia en el mundo. La Organización Mundial de la Salud en el año de 1996, en su declaración de la Asamblea, declaró, perdonen la redundancia, a la violencia un problema de salud pública muy importante. Y lanzó un manifiesto para que todos los gobiernos que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud tomen en cuenta este problema. Dentro de la violencia, una de las violencias más importantes que hay en el mundo es la violencia de género. También hay la violencia contra los niños, la violencia contra los ancianos, la violencia autoinfligida o el suicidio y otras más, ¿no? Pero la violencia de género es de las más importantes. Como usted bien dijo, en este año ya llevan 208 mujeres asesinadas dentro de un cuadro de violencia de género. ¿Qué pasa con el agresor en este caso? Que posiblemente es la pregunta más importante que me hizo usted. Así es. Muchas ¿Cuál es personas, la condición mental, no? ¿Cuál sí, es la condición mental? ¿Por sí, qué? muchas personas podrían pensar que el agresor es siempre un psicópata, un psicótico, es decir, una persona que está mal realmente de su cabeza, o una persona muy extraña para realizar estos actos, cuando en realidad no es así. Esto se puede dar en personas de las cuales uno no podría esperar un comportamiento así, y sin embargo se da. Todos somos Generalmente las potenciales características, asesinos, doctor. perdón, Todos los seres humanos somos potenciales asesinos. bueno, no me atrevería a hacer esa afirmación, pero en los casos en que el agresor se ha identificado, en los casos del agresor se ha identificado en él especialmente impulsividad, sentimientos de frustración frente a su relación de pareja generalmente, ¿no? Y también que hay definitivamente desavenencias al interior de la pareja. Estas desavenencias son de muy distinta índole. Por ejemplo, pueden ser económicas, que la mujer gana más que el hombre, por ejemplo, que ella tiene ingresos mejores, por decir algo, suele desencadenar desavenencias en la pareja.
o las desavenencias que pueden originarse en cuestiones de celos, por ejemplo, tanto del hombre como de la mujer. De tal manera que hay muchas situaciones que pueden convertir a una persona que aparentemente es una persona que lleva bien su matrimonio en una persona que pueda llegar a ejecutar incluso un homicidio con su esposa, ¿no? Que es lo que aparentemente ha sucedido en este caso. Muchas personas dirán, pero ¿por qué se habla de femicidio o feminicidio, no? El femicidio es cuando una persona, un hombre, mata a una mujer, pero el feminicidio es cuando ya está involucrado el Estado. En esta consideración o bajo estas consideraciones, doctor, quisiéramos conocer cómo podemos alertarnos las mujeres eh, sobre este asunto. O sea, ya, ¿qué tipo de actitudes deben decirnos a nosotros que estamos empezando ya a tratar con una persona que posiblemente puede cometer un asesinato en contra de nosotros? Bueno, las desavenencias en la pareja dice que tienen tres estadios, ¿no? Un estadio inicial en el cual ya comienzan a haber discusiones, maltrato psicológico generalmente. Un segundo estadio que se llama de impacto, donde puede haber incluso ya agresión física que puede dañar incluso a la mujer. Y si es que esto no pasa a mayores, viene una tercera etapa que se llama de luna de miel o de reconciliación. Esto en las parejas es extremadamente frecuente. Sin embargo, en el caso de los femicidios, la tercera etapa, por supuesto, no se cumple, sino que el agresor llega a consumar su agresión física o con un arma o con lo que sea, con el fin de acabar con la vida de la mujer. El pasar del segundo paso al tercero, a veces solo cuestión de una situación en la cual haya una discusión, haya una alteración especial de la vida de pareja, etcétera, ¿no? No siempre tiene que ser una cosa extremadamente fuerte la que llegue a pasar de una etapa a la otra. Por eso es que las mujeres deben tener en cuenta que la violencia que ejerce una persona que tiene más fuerza que ellas, una persona que puede hacerles daño, siempre puede estar presente y por lo tanto debe tratar de evitarse a toda costa. Así es. Doctor, estaba comentando hace un momento también con respecto a esto de que se habla del femicidio y podría dejarle al hombre como en desigualdad de condiciones, porque también hay hombres que son asesinados por mujeres. La mayoría son mujeres que son agredidas por hombres, obviamente por la fuerza física que tienen los hombres. Y nosotras, pues, esa fuerza física es mucho menor, ¿no? En nosotras. Pero puede resultar en cierto momento que una mujer tome un arma cortopunzante o una pistola, qué sé yo, y pueda agredirle y quitarle la vida a un hombre. Sin embargo, al escucharle a usted, decía que hay que mirar ya desde ciertos momentos, desde ciertos estadios, las actitudes que tienen hombres y mujeres con sus parejas y que estas actitudes pueden ser de carácter violentas, como me decía usted, violencia psicológica, violencia física, violencia, también hay esta violencia intrafamiliar, en la que por cualquier cosa el esposo, la esposa, tienen detonantes que causan este tipo de agresiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, llega el esposo a la casa, vamos a suponer, el esposo a la casa, no está lista la comida y el esposo, como estamos en una sociedad, viviendo una sociedad patriarcal,
El esposo cree que la mujer tiene la obligación de cumplir con esta actividad. Entonces, si las cosas no están como él quiere, simplemente coge y empieza a pegarle, empieza a agredirla. Si no es verbalmente, es físicamente o psicológicamente. Hay muchas cosas que tienen que ver también con esta sociedad patriarcal que lamentablemente la vivimos, en la que se cree a nivel de la sociedad que el hombre está por encima de la mujer, que el hombre tiene una superioridad sobre la mujer. Doctor, ¿cómo podemos hacer que nuestra sociedad cambie de pensamiento? Eso solo se puede lograr mediante la educación desde muy pequeño. El niño varón y la niña mujer tienen que ser educados para respetarse los unos a los otros. Tienen que ser educados para que no ejerzan la violencia los unos contra los otros. Si el niño pequeño hace un acto de violencia contra una compañerita, por ejemplo, de la escuela, eso debe ser reprimido de manera adecuada en la casa y debe ser conversado de manera directa con el niño a tal punto de que él entienda que el ejercicio de la violencia no es parte de la vida normal de una familia. La violencia se ha perpetuado porque precisamente las madres a veces soportan que los hijos varones lo sean y también soportan que las hijas mujeres reciban violencia. Y eso realmente pues tiene que cambiar. Ya sé que la educación, como dicen los chinos, es algo que cambia a largo plazo. Ellos dicen, si quieres cambiar al mundo, vas a necesitar la educación y la educación puede durar hasta 100 años en cambiar una cultura, en cambiar una forma de ser. Sin embargo, si es que preparamos desde pequeños a los niños en el respeto de los demás, tanto de los de su propio género como los del otro género, pues evidentemente estas conductas van a ir desapareciendo. Y además, si es que nosotros mismos nos fijamos hasta qué punto perpetuamos conductas machistas que hemos aprendido de nuestros mayores. Si es que nosotros aprendemos a identificar en nosotros mismos estas conductas, evidentemente esas conductas van a ser criticadas por nosotros mismos, autocriticadas cuando seamos adultos, y eso nos va a permitir no realizar este tipo de acciones. Así es. Muchas veces vemos dentro de los hogares, no digamos solamente ecuatorianos, sino a nivel mundial, que papá agrede a mamá, entonces los niños, las niñas ven que esto es parte de la vida cotidiana y que así debe ser, así es. Entonces, el día que yo me caso, repito esa conducta o busco una pareja que me trate de igual manera como mi padre trató a mi madre. Esa es una condición como que psicológica, ¿no, doctor? En la que nosotros vamos buscando figuras de hombres, o en el caso de los hombres de mujeres, para que sean nuestras parejas que se parezcan mucho a la, a la actitud que tienen nuestros progenitores. Hay una cosa bien importante cuando una mujer conoce a un hombre y es que debe identificar esos rasgos. La mujer tiene la ilusión de que con el amor los rasgos de violencia, de agresividad, de impulsividad del hombre al cual ha conocido como su novio, con el amor van a cambiar. Esa es una ilusión totalmente falsa. Si usted identifica en su novio a una persona así, es mejor que busque otra persona, porque realmente muchos de esos rasgos son muy difíciles de cambiar, por lo mismo que están arraigados en una conducta familiar, en un aprendizaje de conducta familiar. Recuerde que muchas de las conductas, la mayoría de las conductas que nosotros ejercemos en la vida son aprendidas, es decir, nuestra familia nos la ha enseñado esa conducta, de tal manera que están muy arraigadas en nuestra personalidad y por lo tanto son difíciles de cambiar. Si una Pero también mujer, podemos desaprender, ¿no?
Esa por es supuesto. una También se puede situación muy desaprender, importante. pero nunca guardemos, desde el punto de vista femenino, me pongo en este caso, nunca guardemos la ilusión de que solamente el amor va a cambiar la conducta de una persona que ya tiene esas características. Ujú. Em, Aquí surge una pregunta que yo me hago y de paso quisiera que usted me ayude a solventar, que hay alguna respuesta. ¿Por qué es tan difícil que el ser humano pueda cambiar? ¿Por qué es tan difícil que una persona pueda cambiar? Generalmente el enamoramiento surge cuando las personas son jovencitas en ciertas circunstancias, se casan, pasa el tiempo y después de 10, 15 años terminan en separaciones porque hubo este tipo de agresiones, ¿no? ¿Y por qué no hay un raciocinio? ¿Por qué no el ser humano puede razonar y decir, voy a cambiar, voy a someterme a un tratamiento psicológico? Si es que hay tratamientos psiquiátricos también. En Sí, este sentido, ¿hay algún medicamento, hay algún tratamiento para que la persona violenta eh, pueda empezar a dejar de no serlo? bueno, hay medicamentos, especialmente los medicamentos que se usan para los problemas cerebrales, como por ejemplo las convulsiones. Estos medicamentos ayudan un poco a controlar la conducta. Y si se los administra de forma adecuada, muchas veces hacen que la persona pueda controlar ciertas conductas inadecuadas. Pero no son como 2 más 2 es 4. Es decir, tampoco tenemos que pensar que solo con dar la medicación va a cambiar. Claro, Una esa no es la persona, solución. una persona tiene que tener buenas razones para cambiar. Esto es algo muy importante en la terapia conductual, ¿sí? Los psicólogos que hacen terapia conductual saben que tienen que lograr que el paciente reconozca que cambiándole conducta le va a ir mejor que no cambiando de conducta. Es decir, el paciente tiene que identificar buenas razones para cambiar de conducta. Eso es lo importante. Y eso se Y consigue a lo largo de la terapia, así es, y entre esas buenas razones está el hecho primero, de preservar la vida de las personas que amamos, que queremos, obviamente. el hecho de tener familia, de tener hijos, porque, bueno, una situación como esta que estamos viviendo en estos días y que se ha hecho muy viral, que es el caso de María Belén Bernal, que aparentemente ya se encontró el cuerpo de ella. Hubo una rueda de prensa hace pocos minutos en la que el ministro de gobierno, el ministro del Interior y parte de los representantes del Estado ya confirman que fue asesinada esta señorita o esta señora y que encontraron ya su cuerpo en los sitios aledaños a la escuela de policía. Doctor, cuando ya se da este tipo de cosas, sucedió un acto de estos, la familia íntima y la familia ampliada se ve también afectada porque esto no es un suceso normal. No se puede normalizar este tipo de cosas. Y los hijos se ven afectados. ¿Qué traumas pueden quedar en las personas que están íntimamente ligados a la víctima? ¿Qué traumas pueden quedar en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, que son hijos de las agredidas y de paso se quedan sin madre, se quedan huérfanos y el momento que el padre huye, también se quedan sin el papá? No sé si en ese caso se pueda decir Déjeme hacer ventajosamente, un porque comentario previo a esto de lo que usted comentó hace un ratito. El presidente de la República, cuando iba a posesionarse, dijo que no iba a haber nunca más femicidios en el Ecuador,
porque el Así año es. anterior hubo alrededor de 165 femicidios, si no me equivoco, y ahora ya vamos con 205. ¿Qué quiere decir esto? Él puede hacer declaraciones muy bonitas, pero esto quiere decir que no hay una política establecida para lograr que se cambien las actitudes en el país y se pueda prevenir los femicidios. Entonces, las declaraciones de los políticos no nos sirven de nada mientras no haya políticas públicas establecidas que ayuden a prevenir estas situaciones. Esto es un comentario que es tan importante porque la gente cree que ya con oír la declaración de alguien ya se queda tranquilo. No, lo que usted dice después es muy importante. Las familias no pueden soportar que la persona querida haya desaparecido dentro de un acto tan cruel como es el femicidio. De tal manera que los traumas que quedan en los hijos, en los padres, en las personas que quieren a la persona que ha desaparecido a través de un acto de estos tan cruel, son muy grandes y deben ser tratados. Es decir, el hijo de esta señora, por ejemplo, debiera ser sometido a un tratamiento psicológico adecuado, lo mismo la mamá, con el fin de que puedan vivir ese duelo tan difícil y que puedan en lo posterior retomar su vida de una manera adecuada. Esos duelos a veces duran mucho tiempo, a veces producen cuadros depresivos muy fuertes y a veces realmente cambian la vida de esas personas, ¿no? Doctor, su último mensaje y ya nos estaríamos despidiendo con usted hasta encontrarnos nuevamente en otro momento, ¿sí? Y al Gracias, final doña. también quiero que usted me ayude con su dirección electrónica, cómo pueden comunicarse las personas que tienen problemas de este tipo, ¿no? De los que hemos hablado, psicológicos, psiquiátricos, que necesitan de un médico, necesitan de un psicólogo, de un tratamiento terapéutico. Sí, Yo diría que dejar un mensaje positivo sería pedir a las autoridades que difundan mensajes sobre cómo se puede prevenir estos problemas. Ya he hablado de ello y se puede difundir mensajes de ese tipo. Por ejemplo, cómo cambiar la educación de los niños en relación a la violencia, ¿no? En vez de que recibamos tanta propaganda en la televisión, en el internet, sobre cosas que no tienen la más mínima trascendencia y que más bien nos intoxican con esa propaganda, que recibamos mensajes positivos en los cuales, con los cuales, mejor dicho, nuestros niños cambien su conducta y esos niños después sean adultos que puedan respetar a los demás y que no ejerzan la violencia contra los demás, tanto hombres como mujeres. Si logramos esto, en algún momento las condiciones van a cambiar, no inmediatamente, pero en algunos años vamos a tener un país que piense diferente sobre la violencia, que piense diferente sobre los femicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo diría que esto no es tan difícil. Si en los ministerios de salud, en los ministerios de educación, se proponen hacer promoción de la salud sobre estos temas, van a ver ustedes que va a cambiar la situación. Desgraciadamente, los programas tanto de promoción como de protección de la salud, como de educación de la salud, son aquellos a los cuales menos importancia se le da en la política pública de estos ministerios. Yo llamaría al señor ministro de Salud, a la señora ministra de Educación, a que planifiquen actividades de promoción de la salud que tengan que ver con estos temas, de educación de la salud que tengan que ver con estos temas, con el fin de proteger la vida de los ecuatorianos y de las ecuatorianas especialmente que se ven afectados por la violencia. así Si es, alguien doctor. quiere contactar conmigo, tal vez solamente tiene que llamarme a mi teléfono, que es el 0999-709-153. Estaré Vamos muy a gustoso. repetir nuevamente, doctor. 09, 0999 sí, 709 153. 153.
es el doctor Enrique Aguilar. Doctor, ya para retirarnos, solamente quiero hacer un comentario pequeñísimo, y es que lamentablemente nuestra sociedad no está preparada para tomar las riendas sobre los problemas psicológicos que podemos tener todos, todos, absolutamente todos. Podemos tener variaciones emocionales, podemos tener situaciones que nos mantengan en depresión, en ansiedad, y esto le puede pasar a cualquier ser humano, pero se ha satanizado tanto este tema que cuando alguien comenta, tengo un problema de depresión, tengo un problema de angustia, no sé qué hacer, quisiera morirme, etcétera, se sataniza tanto que se le dice, oye, no, te estás desprestigiando, ¿cómo vas a decir eso? Em, es como que una enfermedad a la que se le quiere tapar. Y no es así. Tenemos que aprender o tener una cultura de cuidado también de nuestra salud mental y no tapar el sol con un dedo. Porque qué duro es, yo puedo hablar por mí desde mi punto de vista muy personal, qué duro que es pasar por un tema este de depresión y que cuando se converse con las personas se me quiera callar, se me quiera decir, no hables, porque tú vas a perder oportunidades de trabajo. Es, esa es una locura. Realmente eso yo creo que es una locura porque todas las personas en algún momento vamos a tener depresión, vamos a tener ansiedad. No hay supermujeres, no hay superhombres. Así Todos es, somos vulnerables a este así es. tipo de enfermedades. Sí, Doctor, usted que es el... esto tiene que ver, señora Irina, básicamente con el estigma. La psiquiatría y también la psicología siempre ha sido estigmatizada por la población. Hay poblaciones en el mundo, hablemos por ejemplo de países como Argentina, donde ir a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra, no tiene nada de raro. Van con mucha confianza y obtienen la ayuda adecuada. Pero en nuestro país todavía acudir a un psiquiatra desgraciadamente es estigmatizado. Lo mismo acudir a veces al psicólogo es estigmatizado. De tal manera que también eso debe educarse a la población al respecto. Y nosotros, cada uno de nosotros debemos convertirnos en personas que estemos luchando permanentemente contra este estigma. Conversarles a nuestros familiares, a nuestros hijos, eh, a nuestros alumnos, a las personas que tienen relación con nosotros, a las personas con las cuales conversamos frecuentemente, decirles que esto que se dice sobre que la persona que va al psiquiatra es porque está loco, es realmente parte de un gran estigma que hay que borrar. ¿Cuántas enfermedades mentales son cosas que pueden resolverse a veces con una sola buena entrevista con un psicólogo o un psiquiatra? Y pueden resolverse de manera muy adecuada, de tal manera que quitemos esa idea y seamos difusores de la idea contraria, de que la ayuda que puede proporcionar el profesional de la salud mental es muy importante para salir adelante en la vida. Si Así nuestro es. cerebro está enfermo, todo el resto de nuestro cuerpo está enfermo. Muy bien, doctor. Repito el número de teléfono del doctor Enrique em, Aguilar y es el 099, a ver, 039 70 91 53.